Adolfo Iruri Dávila, candidato del partido del gobierno Perú Libre, dio a conocer sus posiciones sobre la coyuntura local, regional y nacional, además de hacer una evaluación objetiva de la situación política. Sorprendentemente, propuso el cierre del Congreso. Somos nosotros bastante respetuosos de nuestro estatuto. Vladimir Cerrón no impone absolutamente nada. Él es respetuoso también de las decisiones de las bases. En este caso nosotros germinamos todo un proceso y con las circunstancias que ocurrieron, a veces los invitados no siempre son, muy satisfactorios. Entonces se germinó en las bases provinciales, distritales, en base a una evaluación que nosotros nos sometimos, ¿no? Y quiero decirles con la mayor sinceridad que yo fui el único casi candidato para que las bases decidan como precandidato en este caso. Bueno, pero en realidad eso ocurrió en todos los partidos y movimientos, ¿no? Hay una sola lista, la que hoy obviamente va a ser ratificada, ¿no? Sí. Y eso no es tan democrático. ¿Por qué no hubieron más listas en Perú Libre? No, mire, nosotros hemos tomado una decisión. Miren, tenemos una buena cantidad de afiliados, entonces hemos buscado que sea consenso, ¿no? Obviamente ha habido varios candidatos en las diversas provincias, distritos, pero hemos hecho un trabajo a través del Comité Ejecutivo Regional y los comités provinciales para que en lo posible sea consensuado, las listas, y creo que hemos logrado eso. Entonces, por un acto también un poco de no resquebrajar el asunto partidario, entonces, pero no tenemos ningún tipo de problemas ni de insatisfacciones de parte de nuestra militancia. Perú Libre en la región Puno está unido, pues nosotros hemos escuchado algunas voces críticas contra Adolfo Iruri. No, mire, en realidad hay una unificación, está unido, está sólido, entonces no creo que haya mayores críticas. Lo que yo hice cuando ya fui precandidato es dar un paso al costado en la dirigencia regional, ¿no? Entonces se eligió democráticamente también un nuevo comité ejecutivo regional. O sea, ya Adolfo Iruri no es dirigente secretario regional. General. Ah, muy bien. Así es. ¿Quién es el secretario general? El secretario general es Roger Condoria Paza, un militante con trascendencia. Entonces yo el que casi fue viceministro. ¿O es otro? No, es no, otro. no. Ese es un dirigente de base. Correcto. Muy bien, entonces ya no es dirigente regional Adolfo Iruri. Sí. ¿Qué lo anima? ¿Por qué quiere usted ser gobernador regional? Usted intentó ser alcalde de Azángaro, ¿no? Y ahora pretende ser gobernador regional. ¿Qué lo anima, doctor Iruri? Mire, en verdad, uno es el compromiso partidario que tenemos, porque esto tiene que aterrizar en algo. Nosotros no somos un partido solo y exclusivamente electoral, ¿no? Porque hay que entender lo que Castillo o este proceso electoral sí ya es la consecuencia de la formación de Perú Libre. Por lo menos aquí en Puno se ha forjado el 2014 Perú Libre y hemos estado trabajando sistemáticamente. Entonces eso es en primer lugar. El otro aspecto, hay que ser sinceros, de que en verdad necesitamos llegar al poder porque consideramos hay dos crisis. Una crisis de representación y la otra crisis de credibilidad. Entonces estamos preparados en forma personal, individual y partidariamente para asumir una responsabilidad y reivindicar los problemas más álgidos que tiene la región. Ahora, ¿es consciente Adolfo Iruri que el contexto político en el que lanza su candidatura, ¿no es cierto?, es complicado? Sí. Porque son partido de gobierno. Es parte del partido de gobierno y el partido de gobierno con el presidente Castillo está en problemas, eso es evidente, o sea, no se puede negar. Sí, no se ¿O puede. usted lo niega? No, de ninguna manera. Entonces, mira, nos toca cargar algunas consecuencias negativas de el gobierno de Pedro Castillo. No vamos a decir que es, lo mejor, ¿no? Pero hay varios aciertos, somos un partido del pueblo y como tal reivindicamos ello, ¿no? Entonces nos toca en este momento, por ejemplo, formular, y seguramente en algún momento nosotros vamos a tener la posibilidad, seguramente en tu programa también, la línea programática que manejamos, ¿no? Entonces esto tiene dos dimensiones. Uno, planteamos políticas, de gobierno para la región y las provincias, desde el punto de vista de las políticas de Estado, ¿no?
que necesariamente tiene que encajar ahí, y lo otro son las reivindicaciones más sentidas que todas la conocemos. No se puede personificar, nosotros hemos combatido dentro del partido el caudillismo. Entonces lo que existe son dirigentes. Yo no voy a representar ni a Pedro Castillo ni a Vladimir Cerrón, sino represento la propuesta programática del partido. Es innegable, no, es innegable que Adolfo Iruri Dávila es muy cercano a Vladimir Cerrón. No, naturalmente, mire, con él hemos conversado, hemos trajinado, hemos caminado demasiado, entonces, pero, o sea, cada uno, o sea, maneja sus cosas, y además de eso es consecuencia de la distribución social del trabajo dentro del partido, como debe ser. ¿El profesor Castillo lo apoya? Mire, ¿tiene conocimiento de su candidatura? Mira, yo le voy a decir una situación bien concreta, José Carlos, y creo que no hay que ocultar, en política hay que ser sinceros, en verdad. Mire, cuando se armó la lista de las congresales, yo desisto la candidatura porque ya era una alianza en ese entonces. Tuvimos una conversación virtual con Vladimir Cerrón, Pedro Castillo, quien habla, estuvo Roger Nájar Cocalí, también estuvo el compañero Guido Bellido. Entonces quedamos para que finalmente se apoye una posible candidatura posterior del gobierno regional. Suya, con nombre propio. En la mía, sí. Entonces eso fue un pacto interno, vamos a decir. Lo digo con la mayor sinceridad del caso, ¿no? Naturalmente que Vladimir Cerrón conoce nuestra candidatura porque hemos ido en unas elecciones inclusive, o sea, se conversa. Por eso que logramos nosotros inscribir 24 regiones, ¿no?, en todo a nivel nacional, ¿no? Entonces no es desconocido, y usted sabe las redes y varias cosas. Pedro Castillo sí conoce de mi candidatura. Los opositores a Pedro Castillo afirman que el gobierno de Pedro Castillo está apoyando las candidaturas regionales y municipales de Perú Libre con la finalidad de estructurar todo un aparato que respalde sus objetivos políticos. ¿Es así? No, es mentira. Mire, para decirle que en este momento, por ejemplo, Perú Libre, en la región Puno, no maneja ninguna OPD, ¿no? Porque se supone que un probable financiamiento tendría que venir por esos lados. No tenemos absolutamente nada de eso, y yo niego categóricamente que haya un respaldo de carácter económico. Bueno, pero tienen las subprefecturas, ¿no? Sí, pues mira, inclusive en el asunto de las subprefecturas está un poco dividida, porque el sector magisterial tiene lo suyo, Perú Libre tiene lo suyo, pero no son instrumentos básicos como para nosotros utilizar el gobierno, y creo que no sería tampoco tan ético, ¿no? Perú Libre se está dividiendo, se está desmoronando. Lo ocurrido en el Congreso de la República con la renuncia de estos 10 congresistas es una muestra de esa división, ¿o no? ¿De ese quiebre o no? Eso es un problema de la bancada. La bancada ha sido la sumatoria de entre los militantes congresistas de Perú Libre, que son 2 en este caso, por ejemplo, de aquí, representantes de Puno, y la otra, la bancada sí constituida también por los compañeros del magisterio, que son en número de 10. Entonces esto ya se venía mucho más antes germinando la división, o por lo menos cada uno quiere tener su propia dinámica de juego. Entonces los que se han ido no son militantes de Perú Libre, yo lo he reiteradas veces lo he repetido. Entonces eso obedece como tal, ¿no? Pero Perú Libre, como militancia, o sea, sigue sólido. ¿Sigue sólido? Sí, sí. Bueno, eso no es un excesivo entusiasmo. Lo que se ve, incluso dentro de Perú Libre, es el apartamiento de ciertas figuras. Dina Boluarte, por ejemplo. Se dijo que la prima de Vladimir Cerrón, muy cercana a Vladimir Cerrón, fue parte de la estructura partidaria de Cerrón, a tal extremo que Dina Boluarte y otra persona más recaudaron fondos para pagar, digamos, la reparación civil que tenía que pagar, o la caución que tenía que pagar Vladimir Cerrón. Y ahora Dina Boluarte no quiere saber nada con Cerrón. No, mire, lo que ocurre es que en el Congreso, el año pasado, en agosto, tuvimos un Congreso Nacional de todos los comités ejecutivos regionales y provinciales. Allí
plantearon ya la renuncia, o sea, solicitaban la renuncia, inclusive se habló de la expulsión de Dina Boluarte, por varias razones de carácter estrictamente político, porque en realidad ella se afilió para ser candidata, ¿no? Entonces, finalmente tuvo que renunciar. Entonces, a esa renuncia, naturalmente el partido ha determinado ya no procesarlo para expulsarla. Entonces, a eso obedece. Ahora, yo quiero desmentir categóricamente, no es la persona más indicada, ni siquiera ella ha movido un dedo para que pueda haber una solidaridad para la caución económica que se manifiesta, pero eso sí, yo tengo que decirlo, en todas las bases discutimos ello, ¿no? Entonces se propuso que podíamos nosotros acotarnos sistemáticamente para nosotros solidarizarnos con el compañero Vladimir Cerrón, pero sin embargo Vladimir Cerrón dijo, no hagan eso porque esto se va a malinterpretar en el nivel nacional. Entonces eso es la verdad, amigo José Carlos. ¿Cuál es la posición oficial de Perú Libre? ¿Apoyan, siguen respaldando al profesor Pedro Castillo o, digamos, van a esperar que pase lo que pase? Mire, o sea, la crisis política no la genera Pedro Castillo, en verdad, ¿no? Lo que ocurre, yo escribí un artículo y esa es mi posición de carácter personal. Por ejemplo, en 2020 se dijo, ¿no es cierto?, que el problema en el Perú, en primer lugar, era la corrupción. Y eso lo publicó el INEI. Y posteriormente se dijo también que la reactivación económica era un asunto importante. Entonces lo que ocurre es que en el Congreso de la República, o sea, pretenden desde el primer momento resquebrajarlo el gobierno de Castillo porque no está bajo sus intereses económicos. Entonces, ese es el producto de esta crisis en el momento, ¿no? Claro. Entonces, claro, ahora es cierto también algunas debilidades, o sea, de la estructura del Ejecutivo ha retroalimentado a ese problema de la crisis. En la posición partidaria, para ser concreto a su pregunta, es que respaldamos el gobierno de Pedro Castillo en toda su dimensión. Ahora, yo tengo una posición distinta, ¿no? Entonces, bueno, eso es materia ya de una evaluación, no es todavía orgánica. Bueno, pero usted tiene que dar a conocer precisamente esa posición personal, porque una cosa es efectivamente todos los problemas provocados por los opositores al gobierno, la derecha, los grupos de poder económico que efectivamente se pueden sentir afectados por varias decisiones, o por, digamos, por el temor a otras acciones que se puedan implementar. Eso es una cosa. Pero otra cosa son los problemas internos, dentro y fuera del Palacio de Gobierno, dentro y fuera del entorno del presidente de la República. ¿Eso no les preocupa? No, en verdad nos preocupa bastante. En las 2 o 3 oportunidades que he tenido la satisfacción de conversar con Pedro Castillo, se lo dijimos nosotros, ¿no?, que él tiene que ser, en realidad, o sea, a la altura de las circunstancias, a pesar de las contradicciones a las crisis que actúan, debe ser mucho más prudente en las exigencias de su entorno. Entonces se le ha dicho, eso es lo más que podemos hacer, ¿no? Entonces nosotros como partido de gobierno, como partido que hemos respaldado una alternativa popular de pueblo, sí lo respaldamos en su gobierno. ¿Qué pasa si en los siguientes días ocurre o la caída del gobierno con Pedro Castillo a la cabeza, que podría, digamos, verse en la obligación de renunciar si es que los audios de Samir Villaverde realmente son bombas, ¿no? O cierra el Congreso, pero en el país crece esa tendencia de que se vayan todos. ¿Cómo ve el horizonte político, Adolfo Iruri? Una situación personal, yo le digo una cosa. Con un obstruccionismo del primer poder del Estado como el Congreso de la República y las bajas calidades, inclusive de su composición, yo estoy diciendo calidades académicas, de gestión y de moral, yo entiendo que no tiene otra salida Pedro Castillo que cerrar el Congreso.
porque de lo contrario no va a gobernar, va a ser el primero en caer, porque ya se lo han preparado la derecha, o sea, no duerme ni un solo instante, no le interesa el desarrollo del país, o sea, lo van a tumbar. Por eso, no, para mí, personalmente, no tiene otra salida que cerrar el Congreso, instalar una asamblea constituyente y empezar a discutir la plataforma normativa, legal, económica, social del país. Entonces, eso es, creo, el cambio que el pueblo esperaba, o por lo menos la mayoría de la población espera. Entonces, yo pienso esa salida es una posición de carácter personal. Adolfo Iruri plantea que se cierre el Congreso, que Castillo cierre el Congreso, pero si lo hace, eso tiene sus normas, tiene su procedimiento, porque si lo hace de manera unilateral o directamente, podrían decir que se va a parecer a Fujimori del 90, ¿no? Sí, pues sí, o sea, lo van a tildar de dictador, cual sea, pero sería... ¿Pero usted cree que es necesario? Una actitud casi revolucionaria. O sea, toda actitud siempre tiene sus riesgos, ¿no? Tiene que pensar que en algún momento va a ser procesado, inclusive por las cortes internacionales, inclusive puede llegar a ser encarcelado, pero son decisiones revolucionarias y humanas, y creo que el pueblo del Perú necesita ese tipo de cosas. Mire lo que está diciendo Adolfo Iruri, ¿eh? Sí, pues sí. Está pidiendo el cierre del Congreso, que Castillo cierre el Congreso. ¿Usted no cree que Castillo se tiene que ir? Mire, en algún momento eso va a ser así. Si es que hay una asamblea constituyente, o sea, va a ser una normativa, en sus transitorias puede decir, se convoca a elecciones generales. Pero eso es ya la consecuencia de lo que pueda ocurrir. Y lo digo con la mayor sinceridad y no tengo tapujos en pensar o en decir lo que pienso. Muy bien, ahora, Castillo debe cerrar el Congreso, dice Adolfo Iruri. Adolfo Iruri cree que el cambio de constitución es, que es además, digamos, la bandera discursiva de Vladimir Cerrón, cree que es el principal problema del país en este momento, es el problema más prioritario, es realmente el sentir de la población. ¿Usted cree que es así? Mira, yo le digo una cosa, cuando hablamos de la Asamblea Constituyente, estamos hablando de una discusión colectiva de los problemas más latentes y de las obstrucciones que ese marco normativo de la Constitución no permiten desarrollar, o sea, no permiten, por ejemplo, o sea, la soberanía nacional, no permiten que nuestros recursos naturales sean industrializados, no permiten que el Estado cumpla un rol efectivo, no solamente de control, sino también de promover el desarrollo de la industrialización, varias cosas. Entonces, eso es un escenario distinto. No, lo sabemos, como lo sabemos. ejecutivo, yo digo, como ejecutivo, o sea, va a seguir funcionando las cosas. No, está bien. Así o sea, ese es el, digamos, estás hablando de cómo sería la Asamblea Constituyente. No, pero le pregunto si es el problema prioritario que el país necesita atender en este momento. Mire, lo uno con lo otro no se contraponen. No, pero tienen que haber prioridades, pues, en la agenda de un gobierno nacional, en la agenda de un gobierno regional que usted, por ejemplo, pretende conseguir en las próximas elecciones de octubre. ¿Usted cree que el tema Constitución es prioritario? Por ejemplo, mejor le pregunto, si usted llega a ser gobernador regional, lo primero que va a hacer va a ser impulsar la nueva Constitución, la Asamblea, apoyar el referéndum para la Asamblea Constituyente, o va a atender los problemas que tiene la región. Pero no se contrapone lo uno con lo otro. No, le hablo de prioridades. Sí, por eso, no, es que ¿es prioritario o no? Yo me pregunto. Y pregunto a la opinión pública. O sea, cerrar esas brechas de desigualdad en el Perú. ¿Es prioritario o no? Que el 67%, por ejemplo, es una economía informal. Eso hay que formalizar. ¿Es o no? Para mí sí es prioritario. Entonces, de algo tenemos que partir. O sea, tenemos que resolver en realidad. Si decimos, por ejemplo, ese es el rollo de la derecha, ¿no? Dicen que no es prioritario en estos momentos. Entonces, hay que postergar 5, 6, 10 años más ese nivel de brechas. Claro, pero creo que no. Entonces, es el momento, más bien, es el momento histórico donde tengamos que replantear las cosas. Claro, pero podría muy bien tomarse o plantearse, ¿no es cierto?, el tema de la Constitución como un tema de agenda de fondo, digamos. Sí, pues. Pero, señor Iruri, a usted que lo van a elegir
probablemente gobernador regional en octubre del presente año, como usted desea, lo que la población punilla le va a pedir es resolver el problema de la salud, la seguridad, las carreteras, los productos de primera necesidad, aunque eso es parte de un tema nacional. O sea, hay problemas de hambre, de seguridad, de empleo, así es, ¿no? De salud. Entonces, oiga, usted tiene que priorizar. Por eso le pregunto, lo primero es el hambre del pueblo, la salud del pueblo, la seguridad del pueblo, o la nueva constitución. La nueva constitución, aquí estoy de acuerdo con el cambio de constitución, pero para mí ese debe ser un tema de agenda de fondo, o sea, parte del proceso necesario que tiene que continuar. Por eso tenemos que ser bastante serios en lo que planteamos. Sí, está muy bien. Mire, por ejemplo, en la región hay que potenciar el sistema productivo agropecuario. Pero ese sistema productivo agropecuario solamente se va a potenciar una vez cuando haya un fomento y el Estado realmente fomente. Entonces, ¿sabe qué ocurre? Que el sistema, o sea, normativo de la Constitución Política del Estado, el Estado es subsidiario, no puede hacer fomento, o sea, bancario para el apoyo al sector agropecuario. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que no puede, es decir, el Estado no puede hacer empresa cuando haya otras empresas que en realidad hacen cumplen esa función. Es decir, estoy hablando de la banca privada, pero la banca privada, ¿qué te da? Te da préstamos, sí, el 88% de los hermanos productores trabaja con la banca privada, pero a los intereses que les imponen, ¿no? Entonces el Estado necesita fomentar a unos intereses mucho más bajos, entonces no te permite el marco normativo, ¿no? Es cierto. Por eso, no, entonces no vamos a poder potenciar. Mira, José Carlos, mire, por ejemplo, ¿quiénes estaban dedicados a la transferencia tecnológica? Es el INIA, ¿no es cierto? Ha habido 8 centros de investigación. ¿Hay transferencia tecnológica? No. Hace 12 años han abandonado, no hay financiamiento del Estado y se ha convertido en grupos meramente burocráticos. Bueno, pero no podemos exagerar, no podemos exagerar. Por eso le digo, aquí han venido los especialistas de INIA, todos los años cerca a su aniversario siempre vienen a este programa y presentan todos los productos de sus investigaciones, lo que es la transferencia tecnológica. Probablemente no tengan el presupuesto que se necesita, pero han venido. O sea, decir que no están haciendo, eso es exagerado. Yo no estoy diciendo que no están haciendo nada, pero es muy limitada. Entonces, ¿por qué la producción precaria en el sector agropecuario? ¿Por qué el abandono? Mire, usted va, sí he visitado inclusive escuelas campesinas, hemos hecho, usted va al campo, solamente están los hermanos de la tercera edad, pero los jóvenes, sus hijos, están en los pueblos o temporalmente en las minas, o son triciclistas, mototaxistas. Entonces, ese es nuestro sistema productivo básico que está abandonado y no permite hacer, hay que hacer un cambio normativo en realidad. Claro, o sea, está bien, hay que cerrar esas brechas, estamos completamente. El asunto es cómo, cuál es la fórmula, cuál es la solución, ¿no? Óscar Paredes Vilca desde Yunguyo dice, sí es necesario cerrar brechas, pero eso se hace generando empleo. El asunto es cómo generamos empleo con crecimiento económico. Los dos pilares para ello, según Óscar Paredes Vilca, son la inversión privada y la inversión pública. Eso no está ocurriendo en este momento, es cierto. Correcto. Solo hay inversión privada y en las condiciones que lo permite esta Constitución. El asunto es, ¿qué propondría Perú Libre, digamos, en una nueva constitución sobre ese tema económico? ¿Qué cosa? El retorno del Banco Agrario, ¿no? El retorno de grandes empresas nacionales que colapsaron en el país por ser manejadas por los gobiernos de turno de la manera como está registrado en la historia. No tenemos idea qué tipo de constitución proponen, y esa constitución que proponen, qué tipo de modelo económico va a plantear para el país. Mire, el modelo económico tiene que ser mixto. Entonces tú no puedes arrinconarlo al Estado, ¿no? Simplemente como un monigote y mirar lo que la empresa privada
las transnacionales se llevan nuestros recursos naturales, pero en forma primaria, sin transformarla. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que nuestros recursos naturales sea realmente soberano y que sirva al desarrollo del país. ¿Por qué no hay generación de empleo? ¿Sabe por qué? Porque nuestros recursos, el cobre, el oro, la plata y todos los recursos naturales se venden al extranjero sin transformarla. Entonces, no, es decir, el sistema extractivo primario no permite generar empleo. O sea, no absorbe al empleo, no absorbe a los profesionales. Entonces, el profesional que sale de nuestras universidades simplemente se están persiguiendo, ¿o no? El empleo en la burocracia, en el aparato del Estado. Entonces no hay forma además de competir en el mercado, porque los monopolios son los que dominan. Yo varias veces lo he repetido. Mira, amigo José Carlos, usted va aquí nomás, este mercado interno pequeño de Juliaca, en San José, o en todo caso Tupac Amaru. O sea, ¿qué producto nacional vendemos ahí? Todo es Made in China, Made in Japón, Estados Unidos. Entonces, esas cosas no, pero vas a Juliaca y todo es Made in Juliaca también, ¿no? Sí, pues, bueno, es que eso es... Vas a Lima y todo es Made in Gamarra. Eso también es real. Es que crece también de una manera informal, claro, ¿no es cierto? Claro. Entonces, por eso, pero es que la lucha por la subsistencia hace precisamente que ocurran ese tipo de cosas, la informalidad, porque de algo tiene que vivir la gente. Es decir, el Estado no está siendo un instrumento promotor del desarrollo. Eso es lo que nos preocupa. Y está usted hablando de una realidad, pues, que no se puede tapar con un dedo. Sí, es natural. Pero el asunto, yo le pregunto, ¿cuál es la solución? Usted dice ya, cambiamos la Constitución. Ustedes dicen, cambiamos la Constitución. Ya, cambiamos la normativa para el tema de... Pero eso tiene que también, digamos, trasuntarse, ¿no? O sea, tiene que concretarse digamos, en la creación de ¿qué? De los operadores económicos de ese modelo. ¿Qué estamos hablando? La creación de grandes empresas, fábricas, a cuenta del Estado. La empresa nacional. No, pero manejada por el gobierno de turno. No necesariamente, no necesariamente, sino mira, nadie tampoco está en desacuerdo que haya inversión privada. Tiene que haber. Es una forma, ¿no? Tiene que haber inversión privada. Entonces, pero también, ¿por qué no puede ser el Estado promotor de ese desarrollo y no solamente el que está mirando cómo se lo llevan los recursos y además utilizar como al Congreso de la República, ¿para qué? Para legislar y exonerar tributos a las grandes empresas. Entonces, pensemos en la autonomía nacional y pensemos realmente en el Perú. ¿Y cómo hacer lo que está usted diciendo desde un gobierno regional? A ver, ya hemos hablado del modelo nacional que de alguna manera usted tiene, ¿no es cierto?, pensado que debería aplicarse en el país bajo esa nueva Constitución. Pero mientras se apruebe la nueva Constitución, ¿qué debería hacer el gobierno regional de Puno? Mire, son dos dimensiones distintas, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos, ¿por qué cree usted que no podemos nosotros importar, o sea, el gas boliviano? Pero sí lo importa la empresa privada, ¿no es cierto? Y lo vende a precio de mercado. Si es que el Estado no sería subsidiario, el Estado puede hacer una empresa estatal. Entonces compra al precio que nos vende el gas Bolivia y lo podemos vender no al precio de la competencia del mercado, sino a precio mucho más rebajado. Entonces, ese es el impedimento normativo. Pero eso estamos precisamente... Pero perdón, sí. Eso no es tan cierto, ¿no? Aquí a Germán Alejo, algunos consejeros ya han hablado con el gobierno de Bolivia y el gobierno de Bolivia ha dicho, les voy a vender con un precio puesto en desaguadero. Ustedes trasladen donde tengan que trasladar y ¿cómo se llama? Y véndanlo, pues, ¿no? Digamos, con los costos, con el costo incrementado de acuerdo a los gastos que se tengan que hacer. No están entregándolo. ¿Quién tiene que normar eso? El gobierno nacional. Castillo ha dicho, voy a ir a La Paz y voy a hablar con mi par boliviano y de una vez concretado. Porque no nos van a venir a decir que nos van a poner en Desaguadero el gas a 25 soles y aquí van a venderlo a 40 soles. Porque seríamos tontos también al permitir eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién debe resolver el problema? ¿Quién puede resolver el problema en ese momento? Castillo. Es gobierno nacional, sí. No lo hace.
No. Pero no lo hace porque no quiere, no lo hace porque no tiene tiempo, no lo hace porque no prioriza ese tema, no lo hace porque no cumple esta promesa que la hizo en Huancané. Mire, hablando del gas boliviano. Así es, esto ya no es un problema solamente de Castillo. ¿Por qué? Mire, el ministro de Energía y Minas ha estado programando para esta quincena, o sea, para esta segunda quincena de mayo, la reunión binacional para tratar precisamente el gas. Y esto no es un problema de competencia del gobierno regional, o sea, están pasando el tiempo, pasando la mano, no, eso no es así. Entonces, inmediatamente viene del Congreso a la censura. Y en este momento lo están pretendiendo censurar al ministro de Energía y Minas. No, pero son obedecidos. No, pero eso es una excusa, eso es un pretexto. Oiga, doctor Iruri, que el gobernador regional y algunos consejeros estén gestionando directamente del gobierno de Bolivia, por lo menos lo estén planteando, está bien. ¿Sí? Castillo no lo hace, que reclame el gobernador regional, está bien. Porque Castillo no lo hace ahora porque lo quieren censurar, porque está haciendo problemas, por los problemas que tiene. Es el problema de Castillo. ¿Qué le cuesta al señor Castillo ordenar que el ministro de Energía y Minas vaya a Bolivia? Ya, el ministro va a ser interpelado. Que vaya un viceministro. ¿Es cosa del otro mundo? Sí. ¿Es cosa imposible? Yo entiendo que eso está programado para esta segunda quincena. Ya existe Ojalá. Así es, sí. Ojalá. ¿Cómo no? Bueno, volvamos al tema de Perú Libre. Perú Libre, con Vladimir Cerrón a la cabeza, con el profesor Castillo en el gobierno, ¿tiene futuro político? ¿Usted cree que tiene honestamente, está en condiciones de ganar varios gobiernos regionales y municipales en octubre? Sí, mire, un partido se forja en función a cuadros técnicos. ¿Y están los mejores cuadros? Sí, sí tenemos los en mejores su plancha, por ejemplo. ¿Quién es Gloria Gamarra? Mire, con todo respeto. Mira, es una licenciada en turismo, ¿no? ¿Y? Que maneja, o sea, los dos idiomas. Ella como trabajadora, o sea, como en su función personal, ha trabajado en las minas como en el asunto de carácter social. Entonces, ¿conoce de gestión pública? No, naturalmente. No conoce. No conoce. Mira, ha sido, yo le voy diciendo solamente, ha sido la que conducía el sector de las madres aquí en la municipalidad provincial en esta gestión ha trabajado ella. ¿En el programa Pasó Leche? Así es, ¿no? Bueno. Ha sido la responsable de ese programa, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los candidatos a consejeros por Puno? Por Puno. Mire, le digo, está el colega, el abogado Yusbel Pari, John. Buen tipo, ¿cierto? buen tipo. Está la doctora Yadina Arias, que actualmente... la regidora. Sí. Entonces, bueno, me parece que son cuadros conocidos, por lo menos conocidos. Sí, además comprenderás, por ejemplo, aquí para Puno hemos escogido, o sea, para la provincial de Puno, a los mejores cuadros está la profesora Nancy Rosell. Como teniente alcalde va el doctor Gutiérrez Alberoni. Dentro de ellos también está el profesor Mario Tinta. Es decir, hemos escogido casi lo mejor en lo posible, ¿no? Con el respeto que se merecen nuestros militantes. ¿No es cierto? No, siempre hay algunas insatisfacciones, pero ahí estamos pretendiendo poner los mejores cuadros como en toda la región. Muy bien, doctor Adolfo Iruri, sé que tienen que ir a ver la cuestión de las elecciones internas. No todos los partidos y movimientos están en ese trabajo el día de hoy. ¿Qué le parecen los candidatos, los precandidatos, digamos, que serían sus contrincantes políticos en octubre? Mire, yo pienso que la población quiere salir en la región Puno de esta crisis de representación. En toda esta temporada no hemos sido mejor representados. Y el otro, la credibilidad, y esa credibilidad queremos recuperar. Yo en este momento no me voy a pronunciar en contra ni a favor de nadie de los que posiblemente seamos contrincantes en el proceso electoral. Creo que nosotros tenemos la mejor fórmula, conocemos la ruta
hemos estado permanentemente en un trabajo político con bases ideológicas, no hemos juntado necesariamente a los segundos lugares, ¿no? Entonces no pretendemos entrar al asalto al poder a cuesta de lo que cueste, sino más bien haremos el trabajo, o sea, político necesario, la ideologización y básicamente, o sea, encarnar las propuestas fundamentales de nuestra región y nuestro... Pero tenga usted presente, no lo olvide, porque si se lo preguntamos al poblador común y corriente, al mismo campesino del cual usted habló hace un momento, el campesino lo que quiere en este momento no solo es apoyo tecnológico, sino quiere inversión. Fomento e inversión. No, fomento es incentivar, ¿no es cierto?, la inversión. El productor agrario lo que quiere es que el Estado invierta en el sector rural, en el sector productivo. Invierta. No es que le dé solamente apoyo tecnológico, ¿no? Es más, que lo ayude a producir y a colocar sus productos en el mercado. Es lo que quiere el campesino, porque solo de esa manera va a resolver el problema económico que tiene. Sí, pues, entonces, ¿pero de dónde saca la plata el Estado? ¿El Estado tiene plata? No, naturalmente, mira, ¿de dónde saca? O sea, necesitan, para fomentar, necesita tener una caja fiscal. Claro, pero no digan que necesitamos una nueva constitución para que nuestra caja fiscal crezca, ¿no? No. Pero o sea, tenemos una caja fiscal, sí, tenemos. Con buenos... Pero ¿será suficiente? Yo creo que por lo menos para resolver problemas, digamos, inmediatos, sí son suficientes, ¿no? El problema está quién lo administra, ¿no? El que lo administra tendrá el equipo de gobierno honesto y eficiente, para hacerlo. Esa es la pregunta. Esa es la otra pregunta, ¿no es cierto? Hay que actuar de carácter técnico, pero también en un asunto político. Mira, finalmente, José Carlos, antes de... yo le quiero decir una cosa. El Estado, o sea, el Ejecutivo, ha solicitado al Congreso que le den facultades, ¿no es cierto?, para legislar sobre algunos asuntos tributarios y además hacer que el Banco de la Nación sea el medio para fomentar. Le han dicho, te damos facultades, pero el Banco de la Nación no puede ser una entidad financiera ni de fomento porque sería inconstitucional. Entonces, hay varias cosas. En realidad, hay que conocer bastante la teoría del Estado y cómo está funcionando realmente. O sea, es un contexto general. Entonces, solamente yo les digo a manera de reflexión sobre este asunto. Pero esperamos que las cosas cambien. Y los cambios no tenemos que esperarlas, sino tenemos que construir nosotros ese cambio. Entonces, cuando nosotros decimos que haya cambio de la Constitución, que se cierre el Congreso, las bases están dispuestos, inclusive ir a Lima, nosotros hacer una fuerza a nivel nacional a efectos de respaldar el gobierno de Pedro Castillo.